Hola, soy Mireya Abarca, soy líder del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas y me da mucho gusto darte la bienvenida a esta segunda sesión del seminario Experiencias Educativas. Como sabes, Experiencias Educativas es una colaboración del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas de la Universidad de Colima, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y el Club de Lectura La Oveja Negra. Esta segunda sesión es muy interesante. Tenemos con nosotros al maestro Pedro Julián Flores Moreno, que él, con su charla Actívate en casa, estrategias para mantenerse sano, nos va a compartir muchas ideas sobre cómo seguir desde casa teniendo actividad física. Tenemos una intervención musical muy linda a cargo del maestro Sergio Fuentes Oseguera y su guitarra, y al final con el maestro Jorge Ricardo Vázquez Sánchez. Él nos hablará de experiencias enseñando con mediación tecnológica en tiempos de COVID-19, retos y aprendizajes. Seguramente vas a aprender muchísimas cosas, te vas a divertir también, por supuesto, porque las ideas son para disfrutarse y para seguir aprendiendo. Te invitamos a que te quedes en este seminario de experiencias educativas y también que nos compartas tus experiencias, tus anécdotas y todo lo que tú has aprendido en este espacio, que es un espacio del Archivo Histórico del municipio de Colima. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pedro Julián Flores Moreno. Soy profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Educación, dentro del programa educativo de Educación Física y Deporte. Mi formación, soy licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico. Tengo una maestría en Metodología del Entrenamiento Deportivo, por tanto mi oficio principal es entrenador deportivo, y soy doctorante o candidato a doctor en ciencias médicas por la Universidad de Colima. Bueno, con respecto a la experiencia educativa en este periodo de guardar distancia, se ha enfocado principalmente en la atención de los estudiantes para culminar su ciclo escolar de manera adecuada y satisfactoria. Nos hemos encontrado con diferentes retos y grandes barreras que nos han hecho ponernos metas que son difíciles de alcanzar. Sin embargo, lo hemos logrado. Y una de ellas ha sido la atención a aquellas personas que han estado preocupadas por su nivel de actividad física. Y aquí es importante resaltar, porque sí ha sido una situación compleja en el sentido de la preocupación por el mantenimiento de la salud, el estado de salud física y el estado de salud mental que genera la actividad física. Nosotros podemos identificar diferentes tipos de actividad física. La primera de ellas, estaremos hablando del ejercicio físico, que es el que nosotros hacemos de manera regular, sistemática, y que busca el aprovechamiento, la mejora de algunos de los componentes de la aptitud física, como la flexibilidad, la fuerza, la resistencia cardiovascular o la velocidad. Entonces, el otro sentido que podemos darle a la actividad física es parte de la a la educación, la parte de la educación física, que pues también hemos atendido de manera particular algunas dudas y atenciones al sistema educativo, principalmente a compañeros, en el contexto de cómo organizar la actividad física en casa, pues en este momento que los escolares están en casa recibiendo sus sesiones de clase. Es aquí donde hago un paréntesis y empiezo a retomar lo que es el ejercicio físico. Cuando nosotros estamos en una situación similar como en la que nos encontramos, que es totalmente atípica, que quizás nunca la imaginamos o la dimensionamos, y que seguramente vamos a estar más tiempo en esta situación, el ejercicio físico se vuelve fundamental. Vamos a llamarle a esa actividad física ejercicio físico. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner un plan y una meta y lo vamos a repetir, vamos a hacer que sea repetitivo y que sea cíclico, ¿sí? El ejercicio físico, muchachos, de cierta manera en particular, sabemos que genera cambios significativos en nuestro cuerpo, haciéndonos sentir mejor, ¿sí? Vernos mejor y sobre todo mantenernos sin ansiedad y ese estrés que muchas veces la inactividad o el poco ejercicio físico que realizamos nos genera. Parte importante, y es algo que nos han comentado, ¿no? La instrucción es no salir de casa, mantenernos en casa, mantener una sana distancia, evitar el contacto. Y algo interesante es que muchas personas insisten en salir a las calles, insisten en estar en las instalaciones deportivas, en los jardines o en los parques,
Aquí algo interesante. Hace un par de semanas el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que es el organismo mundial más importante que prescribe o da las recomendaciones para la práctica de la actividad física o el ejercicio físico, incluso en el deporte, publicaba que era necesario pues mantener las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de 300 minutos a la semana de actividad física moderada o 150 minutos de actividad física o ejercicio físico de intensidad vigorosa. ¿Cómo nosotros podemos identificar ese nivel de intensidad moderada vigorosa? Muy sencillo, ¿no? Hay un método muy sencillo que es una escala del 1 al 10, donde el 10 es lo más fuerte y el 1 lo más ligero. Si yo quiero ejercitarme en casa, pues voy a buscar que los ejercicios estén en mi nivel de autopercepción, de un nivel 5. Si yo repito esos ejercicios y a la semana tengo una suma de hasta 300 minutos, pues estaría asegurando un estado de salud adecuado. Se hace el énfasis de que la actividad se realice en casa. ¿Por qué? Este importante organismo mundial también señala que cuando nosotros estamos en reposo, ahorita así como estamos sentados, escuchando o platicándoles, nosotros tenemos un volumen de aire, de inhalación y expiración que puede estar entre 5 o 7 litros por minuto de aire. Cuando nosotros nos ejercitamos, ese volumen aumenta, se multiplica, ¿sí? Y si nosotros en esta posición, nuestra burbuja de aire está dentro de los 6, 7 u 8 metros, cuando nos ejercitamos está dentro de los 9, 10 o 12 metros, ¿sí? Entonces nos vuelve más susceptibles a la enfermedad. Por eso siempre la recomendación de mantenernos en casa y ejercitándonos en casa. De cierta manera, la actividad moderada vigorosa que les hemos sugerido o que hemos estado sugiriendo a partir de las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte tiene efectos importantes a nivel fisiológico, a nivel de sistema cardiorrespiratorio, muscular. Si bien son 300 minutos, en esos 300 minutos a la semana podemos involucrar ejercicios de movilidad articular, ejercicios de flexibilidad, subir y bajar un escalón de la casa, que eso nos puede servir como un ejercicio cardiovascular. Involucrar ejercicios de fortalecimiento muscular como una sentadilla, un abdominal, una lagartija, todos aquellos ejercicios que sean asequibles para realizarlos en casa. Obviamente pues tenemos que tener el espacio adecuado. Y no necesariamente tenemos que tener esa sensación de fatiga extrema para sentir que el ejercicio fue satisfactorio, que nos hace sentir bien o que nos podemos sentir bien. Sin embargo, el siguiente día, como un efecto negativo de ese ejercicio, pues es que nos vamos a sentir incómodos cuando estemos realizando algún movimiento, ¿no? Eso parte o es a raíz de la fatiga muscular que se generó por el ejercicio días anteriores. Y que muchas veces o en la mayoría de las ocasiones ese malestar nos hace retirarnos del ejercicio. ¿Por qué? Porque no nos hace sentir cómodos. El ejercicio no tiene por qué hacernos sentir mal. El ejercicio tiene que ser placentero, tiene que generar y causar satisfacción y placer. En este mismo sentido, cuando nosotros organizamos el programa de ejercicios físicos de nuestros sujetos, pacientes, clientes, como le queramos llamar, o estudiantes, buscamos que estos ejercicios en casa involucren grupos musculares grandes, ¿sí? Y de múltiples articulaciones. Por ejemplo, una sentadilla involucra músculos grandes, son las piernas, ¿sí? Y de múltiples articulaciones como la rodilla, la articulación coxofemoral de la cadera. Y así nos podemos ir yendo. Ejercicios muy sencillos como un abdominal a la mitad o a un cuarto, ¿sí? De flexión del tronco, alguna lagartija, ¿sí? Alternar sentadillas, un pie derecho delante, izquierdo atrás y de cierta manera. Siempre busquemos que los ejercicios involucren los grupos musculares grandes porque de esa manera podremos movilizar, ¿sí? Más energía, gastar un poquito más de energía, movilizar una mayor cantidad de sangre, aumentar la circulación periférica y por tanto nos hará aumentar nuestra frecuencia respiratoria. Eso tiene un impacto de manera importante y significativa pues, en la salud cardiovascular de la persona, no de nosotros mismos. Una sesión de trabajo en casa, 30 minutos es más que suficiente como mínimo, sumando todas esas actividades. Una pregunta que siempre nos dicen, el descanso, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tengo que descansar? Recomendación, cuando
cuando estemos lo suficientemente descansados y listos para hacer el siguiente ejercicio, es el momento adecuado, ¿sí? Muchas veces nos dicen 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pero eso es relativo porque depende de cada persona en particular, ¿sí? Hay quienes tienen una muy buena capacidad de recuperación y en 1 minuto, minuto y medio ya están listos. Sin embargo, podemos extendernos hasta 3, no pasa absolutamente nada. Siempre y cuando me sienta cómodo, ¿sí? Y a gusto con la actividad física que estoy haciendo. ¿Cuánto tiempo les comentaba? Con 30 minutos diarios. Es más que suficiente, utilizando una escala del 1 al 10, ¿sí? Para identificar si es moderada o vigorosa. Recuerden, es nuestra autopercepción. Y cuidado con autosabotearse, ¿eh? Porque esa parte es bien importante, porque dice, no, pues nivel, me siento en un nivel 8, ¿sí? Y vaya, sus facciones, el color de su piel, no refleja un nivel de 8, porque estaríamos identificando que su cara principalmente pues debería de estar de color rojo por el aumento de la circulación sanguínea o su frecuencia respiratoria, ¿sí? Muy elevada. Entonces mantenernos entre un nivel de 4, 5, incluso 6 nos va a permitir tener acceso a esos beneficios del ejercicio físico. Y esto alternarlo durante la semana, ¿sí? Por ejemplo, lunes trabajamos 30 minutos, martes subimos 40 minutos, miércoles podemos bajar 30 minutos y de esa manera podemos darle alternancia al descanso general de la actividad. Eso nos va a permitir poder tener un aumento en nuestra capacidad física. Bien, ¿por cuánto tiempo? La fisiología del ejercicio, la teoría del entrenamiento nos señala que si nosotros queremos desarrollar la fuerza, los cambios significativos van a estar entre la semana 6 y la semana 8. Entonces eso quiere decir que tengo que mantenerme trabajando por lo menos 2 meses para ver un cambio a nivel corporal, a nivel morfológico. Y muchas veces a la segunda, tercera semana o incluso al siguiente día creemos ver un cambio importante y eso nos hace sentirnos mal, porque sentimos como que la actividad no está funcionando, ¿sí? Caso contrario, si nosotros queremos desarrollar la capacidad cardiovascular, la capacidad de resistencia, tengo que dejar esperar o dejar pasar, ¿sí? 12 semanas, 8, 12 semanas. Entonces tenemos todavía mucho más tiempo, ¿sí? ¿Sí? Para poder desarrollar esa capacidad. Y muchas veces queremos salir corriendo o andar en la bici a todo lo que da y no nos recuperamos, entonces decimos, no, pues ¿para qué compré la bici? ¿Para qué salgo a correr? ¿O para qué estoy haciendo esto si me estoy sintiendo mal? No, tenemos que empezar de manera cómoda, ¿sí? De manera progresiva, de lo más fácil a lo más difícil. Esto a raíz de los días, a raíz de las semanas, siempre y cuando me esté manteniendo en la actividad. De nada va a servir que estemos a 1000 por hora lunes y martes y miércoles y jueves ya no hagamos o realicemos nada. O que decimos, viernes social, fiesta, no sé, relajarme, ya no hago nada y le sigo con la dinámica viernes, sábado y domingo, también ya perdimos. Siempre la recomendación es dejar por lo menos un día a la semana de recuperación sin ningún tipo de ejercicio o actividad física. Y la recomendación que siempre procuramos dar, que procuro realizar, es que ese sea un día entre semana. ¿Sí? De esa manera damos oportunidad al organismo a que se recupere y se vuelva obviamente más fuerte y más resistente. Aparte del American College o el Colegio Americano de Medicina al Deporte, la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, organismos o institutos del deporte siguen las mismas recomendaciones. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, los deportistas en estos momentos en casa, los deportistas de alto rendimiento, trabajando de una manera similar a como lo he comentado? Si bien los Juegos Olímpicos se cancelaron, pues también otros eventos deportivos tendrán que cancelarse. No podemos exponernos a un trabajo físico extenuante como el que ellos realizan porque están buscando una marca, porque hay indicios interesantes que señalen que cuando trabajamos a esos niveles de estrés físico, el sistema inmune se ve afectado. Entonces nos hace más perceptivos a padecer algún problema de salud. Entonces hay que mantener el cuerpo fuerte y estable. Bueno, esas son mis recomendaciones, eso los que quería compartir con ustedes el día de hoy. Pues muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Fuentes Oseguera. Pues de profesión soy músico, soy guitarrista clásico, egresado de la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México, escuela pues dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Yo soy originario de Colima, nací en Villa de Álvarez en 1968. Mis estudios en guitarra clásica los inicié en Casa de la Cultura de Colima con el maestro Jaime Irigoyen Infante. Posteriormente me traslado a la Ciudad de México, como decía, para ser estudiante regular de la Escuela Superior de Música bajo la guía del maestro Mario Beltrán del Río, caballero, que en paz descanse. Posteriormente, pues también me inscribo a la Universidad Santander aquí en Colima y curso y concluyo mis estudios de maestría con maestría en educación y docencia. Actualmente pues laboro para el Centro de Educación Artística Juan Rulfo en el nivel bachillerato y también para Secretaría de Cultura de Colima. El día de hoy pues agradezco la invitación que me hacen para este programa y voy a tocar en primer lugar dos estudios de un compositor argentino que tiene prácticamente una escuela impresa de guitarra, ¿verdad? ¿Por qué digo escuela? Porque tiene 6 métodos de guitarra clásica, aparte de otras obras solas. En esta ocasión voy a tocar el estudio número 10 y el estudio número 11, que corresponden al 6º método de guitarra. Entonces, de Julio Salvador Sagreras, el estudio número 10 y el estudio número 11.
Bien, esas fueron los dos estudios de Julio Salvador Sagreras, compositor argentino. Ahora voy a cambiar de época y de país, de continente. Vamos a escuchar una obra que se llama Mille Regrets o Canción del Emperador. Existen algunos compositores que han escrito sobre este tema. Uno de los más tocados por los guitarristas es el tema de Luis de Narváez, pero hay otros dos compositores o más, creo que escribieron música para guitarra basada en este tema. Esta canción que yo les voy a tocar es de un compositor alemán, Hans Neusleder, y es Canción del Emperador. Es extraído esta pieza de un método, de una antología de obras renacentistas para laúd, vihuela y guitarra, transcritas por la maestra Isabel Villey, que fue ella maestra, también fue maestra mía en la Escuela Superior de Música.
Me despido agradeciendo la invitación de la maestra Mireya con una fantasía de un compositor también alemán que llevó por nombre Six Kargel. Esta pieza también ha sido será de la colección de esta antología hecha por la maestra Isabel Viley. Esta antología está dividida en dos partes. Tiene cinco piezas, 5 obras en teoría sencillas técnicamente y otras 5 de un nivel complejo más elevado. Y la fantasía que les voy a tocar es la número 9 de esta antología.
Gracias por la invitación. Hola, soy Jorge Ricardo Vázquez Sánchez, soy profesor de la Universidad de Colima en la Escuela de Mercadotecnia y tengo el gusto de compartir con todas y todos ustedes mi experiencia docente en esta nueva normalidad. Si bien el hecho de estar viviendo en este 2020 las nuevas formas en las que como docente podemos compartir con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes desde casa, se ha convertido en todo un reto. Te voy a compartir cuáles fueron los principales retos a los que me enfrenté, cuáles fueron las formas en las que estuve saliendo a flote a ello y también todo este cúmulo de aprendizaje que ha sido significativo tanto para mí como para mis estudiantes. Si bien esta situación del COVID-19 es un factor externo que no esperaba nadie. No estábamos preparados para transitar sobre él. Nos llegó de golpe. Desde el enfoque de marketing, que es mi área de formación, soy mercadólogo, ya te compartí, doy clase en la Escuela de Mercadotecnia. Algo que vemos cuando hay una cuestión externa que no podemos controlar, desde el marketing le llamamos cuestiones macroambientales. Y este fue un factor macroambiental. Y desde los modelos de negocios, cuando pasa algo del exterior y que llega a impactar, no hay forma de que te hagas a un lado. Es cómo logro en este momento adaptarme para poder continuar. Por eso tenemos este refrán de innovar o morir desde el enfoque de negocios, y si lo veo transitando en el enfoque educativo, aplica a la perfección. ¿Qué fue lo que nos llevó a esta situación de la nueva normalidad? Normalmente mis clases pues se gestan de manera presencial en el aula. Yo tengo un horario, voy de 5 horas a la semana en un grupo y luego me cambio a otro grupo, y toda mi dinámica, toda mi planeación educativa estaba plasmada para actividades en situ, actividades que con base a la experiencia iba a desarrollar en equipos, a poder colocar alguna lectura, a poderlo comentar y de esa manera poder ir llevando el aprendizaje. De un día para otro estamos en un semáforo rojo, ya no hay posibilidad, estamos en riesgo, ya vamos a regirnos bajo esta normativa federal y sobre todo normativa en cuestiones de salud, en las que a nivel educativo, si no estamos en semáforo verde, no regresamos a la presencialidad. Además, que este factor de riesgo impera, ¿sí?, en todas y todos quienes vivimos en el mundo. Que eso fue otro punto de enfoque en esta situación de aprendizaje con la adaptabilidad. Entonces, uno de los principales valores fue la adaptabilidad. ¿Cuál fue uno de los principales retos? ¿Cómo llevar todas mis estrategias que estaban visualizadas, pensadas, planeadas con tiempo? Y ese es un factor clave, la planeación, que estaban ya desarrolladas para en cuestión de 15 días hacer la conversión y llevarlas con mediación tecnológica. Me siento afortunado que hace tiempo yo ya me estaba formando de manera particular, sin que nadie me lo pidiera, sin que nadie me lo exigiera, sino porque yo visualizaba que el aprendizaje en línea es un aprendizaje que definitivamente iba a ser crucial al corto plazo. Parte de diplomados o cursos yo los he tomado en línea, el posgrado lo cursé en línea, entonces eso también me llevó a que yo ya fuera teniendo plataforma educativa con la que iba acompañando mi aula presencial. Yo ya tenía mis recursos, lecturas ya en el área. Yo decidí estar trabajando con la plataforma de Google Suite. Tenemos la fortuna que la Universidad de Colima tiene la inversión de trabajar con esta parte de Google y tenemos todo el soporte de Google académico, y yo ya tenía habilitado mi grupo en Classroom. Entonces, ¿esto qué fue lo que nos llevó? A que pudiéramos rediseñar actividades y partir de algo que el COVID nos agarró mal parados, como se nos comentaba, y que entonces ya no estar visualizando mi curso de completo el semestre. Yo tuve que hacer un ajuste yo alcancé nada más a hacer una evaluación de la primer parcial. Yo estaba para 3 parciales, me quedé a medias de la segunda parcial.
y evidentemente cuando nos vamos a semáforo rojo, pues ya hubo actividades en las que no podíamos desarrollar. Entonces el primer punto fue irnos al perfil de egreso. Es algo importante. Yo te recomiendo que tengamos siempre presente que nuestra materia debe de abonar al perfil de egreso y detectar de manera muy clara y precisa las competencias esenciales de este perfil de egreso y cómo mi materia empata e integra sus acciones educativas de aprendizaje significativo para el logro de esas competencias. Entonces, visualicé que estas competencias esenciales en el semestre que yo estaba impartiendo le abonaban. Yo estaba impartiendo clases en un segundo semestre en licenciatura y entonces vi que en semestres avanzados iban a retomar esta competencia con mayores atributos. Entonces fue hacer un ajuste, reducir las actividades y rediseñar, sobre todo en un principio, las actividades para que puedan desempeñarse de manera asincrónica, es decir, sin la necesidad que yo como docente esté y tampoco que mis estudiantes estén en tiempo real para desarrollarlo. ¿Qué llevó con esto? Definir muy bien objetivos, establecer muy bien metas. Si yo me considero un docente que explica a detalle las actividades, en esta situación fue explicarlo con mayor detalle. Es decir, no dejar ningún hueco vacío, pensando sobre todo en mi estudiante final. Y esto nos habla que aparte de la adaptabilidad, el segundo valor que también para mí fue algo muy significativo es la empatía. Al momento de estar rediseñando las actividades, se hizo una valoración. La verdad es que algo que agradezco es que en la Escuela de Mercadotecnia se conformó un equipo técnico que lo conformaba, está liderado por la dirección del plantel, se integró las coordinaciones académicas. En la Escuela de Mercadotecnia tenemos la licenciatura en Mercadotecnia y la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. Se trabajó en conjunto con las dos coordinadoras académicas, las dos asesoras pedagógicas y me invitaron a formar parte como experto en mediación tecnológica. Pues les decía que parte de lo que yo estuve invirtiendo en mí, que eso es otro de los puntos, yo te recomiendo que si te estás formando para formar talentos en otras personas, es que la educación y el aprendizaje continuo tiene que ser constante. Yo me certifiqué para impartir cursos y diplomados en línea por el Conocer. Tengo un diplomado de saberes digitales por la NUYES y concluí hace meses el diplomado de agentes TIC de la universidad. Pero yo venía desde 2014 tomando cursos y talleres que tenían que ver con planeación didáctica, con mediación tecnológica, generación de recursos. Entonces, en esta parte del equipo, lo que nos apoyó mucho desde coordinación fue a definir muy bien cuáles son las competencias esenciales, cómo podíamos trabajar de manera conjunta, y hicieron un estudio y un sondeo entre toda la comunidad estudiantil de la escuela para hacer una valoración de los dispositivos móviles con los que contaban de conectividad. Entonces, esto nos ayudó a entender la empatía. Algo que se detectó es que el grueso de nuestras estudiantes y estudiantes iban a conectar desde su celular, no iban a tener una conexión permanente, su conexión iba a ser intermitente. Entonces, por eso es que el ajuste que hicimos fue que el aprendizaje se pudiera llevar de manera autodirigida. Es decir, como si fuese un curso donde nuestro estudiante entraba, veía las actividades y el valor del docente y la docente en la escuela se transformó en ser facilitador, facilitadora, asesor, asesora, acompañante del conocimiento. Y que, si bien una de las bondades que nos ofreció en este tiempo, y que yo así lo visualizo como corporativo global, de ponerse a las pilas el equipo de Google, es que habilitó Meet dentro de los Classroom y con un uso ilimitado de tiempo y una cantidad grande de participantes. Ya se cuenta dentro de los repositorios. Entonces, algo que también debemos de tener muy presente es estar siempre atenta, siempre atento de las innovaciones tecnológicas y cómo este aprendizaje lo puedo llevar al aula, sobre todo pensando siempre en nuestro estudiante. Entonces, ¿esto qué es lo que nos llevó? A rediseñar estas actividades y poder tener sesiones sincrónicas a través de videollamadas para aclarar dudas
generamos presentaciones, estuve generando mis clases que explicaba. Uno de los puntos que determinó el equipo técnico es que se tenían que grabar. ¿Por qué? Porque al grabarla se podía subir el link directamente a la plataforma educativa, en este caso al tablón de Classroom, y podía ser consultada por nuestros estudiantes en el momento en el que pudieran conectarse. Entonces, vean, adaptabilidad, empatía, y otro de los valores aprendidos es la flexibilidad. Si antes en el aula pues estaba exigida la asistencia, no entrabas después de cierto tiempo, el día límite de entrega de una actividad, la fecha fatal era tal día, en este momento uno de los valores que predominó fue la flexibilidad, pensando en las necesidades latentes que iba a estar teniendo nuestros estudiantes y que también como equipo docente las íbamos a sufrir. No éramos una situación aislada, no era solo la Escuela de Mercadotecnia, no era solo la universidad. Esta situación macroambiental es global. ¿Y qué es lo que está implicando en esta situación global? En que más personas iban a estar haciendo conexiones desde su casa. Y que si bien algunas y algunos contaban con las bondades de tener un plan de conexión a internet, pues esto iba a implicar que al haber más personas al mismo tiempo, en el mismo día, conectadas y conectados, el ancho de banda iba a bajar. Entonces ahí es donde también tenemos que estar jugando este rol de flexibilidad en los periodos de entrega. Entonces, estos tres valores que los vimos no son valores que se van a ir. Algo que tenemos que estar muy conscientes y también sentirlo es que esto de la nueva normalidad es una normalidad de hoy. ¿Sí? Hemos logrado tener un aprendizaje significativo de ambas partes y esto nos ha llevado que hemos logrado avanzar 10 años en 3 meses para poder creer y confiar que podemos enseñar a la distancia, pero también el que tenemos que estarnos preparando de manera constante. Si yo estoy en el área de matemáticas, si yo me estoy formando para la parte docente, debo de tener muy claro que parte de los lineamientos educativos con los que yo voy a tener que estar trabajando es esta parte de la innovación y hacer que la tecnología se convierta en una aliada estratégica. Ya no va a ser como un adicional, ya va a ser un elemento en el que tenemos que hacer. Además también que otra de las competencias suaves con las que tenemos que estar trabajando tiene que ver con la oratoria, la manera en que yo comunico. Ya no se vale decir es que yo así explico y a ver quién me entiende, porque la empatía tiene que ser un valor predominante y incluso a la manera de hablarlo y también a la manera de escribirlo. Entonces ven que cuestiones que llegamos a aprender a lo mejor desde la primaria, la cuestión de español, en secundaria, en el bachillerato, con estos de taller de lectura y redacción, en la manera de hacer comunicación oral, son atributos y ese aprendizaje que tenemos lo tenemos que traer nuevamente con nosotras y con nosotros. Entonces, esta nueva normalidad, insisto, ya es el hoy y tenemos que estar preparadas y preparados siempre para que podamos nosotros ir llevando nuestra conducción académica y nuestra conducción de aprendizaje con ello. Además también, el que estemos, si no lo tenemos claro, el que estemos preguntando a las y los expertos con asesorías pedagógicas y estar viendo de qué otra forma puedo yo enseñar lo mismo. Ya esta parte de enseñar de manera tradicional, de lee de tal página a tal página, y a ver qué comprendes en elementos ahora donde el aprendizaje se lleva en casa, si no logramos vincular esa lectura con un aprendizaje, ¿sí? Con una reflexión, la lectura puede ser que sea muy fácil de olvidar. Entonces, algo que también estuvimos usando y algo que procuro estar metiendo siempre en mis clases, ya tengo más de 11 años impartiendo y formando talentos tanto en la licenciatura como en la maestría, es utilizar aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos. ¿Y qué es esto? Con base a una situación, ¿sí? Hay que tener evidentemente competencias de conocimiento, pero lo que vamos a hacer es que esta situación nos vaya a llevar a hacer una reflexión si vamos a trabajar en una problemática de manera muy específica y cómo la resolvemos.
Algo que nos permiten estos tipos de aprendizajes es que no hay soluciones únicas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar? Nos va a llevar a que nuestros estudiantes, aparte de estar revisando las lecturas sugeridas que les vamos a hacer como docentes, también van a estar buscando por su cuenta a través de diferentes plataformas. Tenemos que también tener conocimiento de los principales repositorios de uso libre con los que contamos para que nuestros estudiantes también estén haciendo revisiones de fuentes secundarias fieles. Ya no es válido un blog de una persona que no tiene ese conocimiento, no es válido lo primero que encuentro, a lo mejor en ciertas páginas como Rincón del Vago, Buscas Tareas, El Prisma o Script, ¿no? Que luego son trabajos resubidos por otras personas que a lo mejor ni siquiera tienen una valía. Entonces, también tenemos que ponernos en ese punto de poder estar estableciendo dentro de nuestra planeación los recursos básicos a revisar. Y lo que nos ayuda este tipo de estrategias de enseñanza es a generar un aprendizaje significativo. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Yo estoy seguro que tú lo sabes, pero lo voy a reforzar de manera muy sencilla. Y lo que para Ricardo Vázquez es aprendizaje significativo es cómo logro que esto que conozco, ¿sí?, lo logro aplicar, es decir, esta competencia de saber conocer, ¿sí?, o esta competencia de conocer, lo aplico con este saber hacer, pero que no nada más se quede ahí, sino que esto que conozco, esto que aplico, cómo contribuye en mi formación este saber ser, y sobre todo este conocimiento, esta aplicación y esto que a mí me permite ser mejor persona, cómo contribuye en el beneficio de todas y todos. Entonces, esto establece lo que la UNESCO desarrolló como competencias esenciales en la formación de talentos de todas y todos, desde educación básica hasta educación superior y de posgrado. Saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Entonces, este tipo de cuestiones tenemos que tenerlos muy presentes. Insisto, esta nueva normalidad es la normalidad de hoy. Mientras más pensemos en eso, mucho más fácil va a ser la resistencia al cambio. El principal reto que tenemos es la resistencia al cambio, la apatía, la inflexibilidad y sobre todo el que no estemos conscientes de que el hoy es la forma en la que podamos nosotros formar los mejores talentos. Y que estas competencias de poder desarrollarnos a través de la mediación tecnológica también nos acerca a que podamos hacer redes, en que podamos establecer estrategias de alianzas con otras universidades, con otros programas educativos y que entonces podamos desarrollar competencias esenciales, integrales en nuestros estudiantes. Soy Jorge Ricardo Vázquez Sánchez, profesor de la Universidad de Colima, actualmente en la Escuela de Mercadotecnia, y fue para mí un placer compartir esta cápsula contigo.